Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Miren ustedes, nos encontramos en futura Ciudad de México, en el antiguo Teatro de Vizcaínas. Detrás de mí se encuentra la capital, la Ciudad de México. Una maqueta de 13 por 18 metros, espectacular. En ella pueden ustedes encontrar todos y cada uno de los secretos de nuestra ciudad. Ahora hablaremos de ella. Oscar Wilde dijo que hay que escoger a los amigos por su elegancia y su belleza, a los simples camaradas por su manera de ser y a los enemigos por su inteligencia. Las enemistades existen en todos los ámbitos, pero cuando el ego está de por medio, se puede convertir en verdadero dolor de cabeza. El mismo Oscar Wilde también dijo que un buen amigo es el que te apuñala de frente. A veces las enemistades surgen porque hay demasiadas similitudes entre una persona y otra. Verse en el espejo del otro no siempre es agradable. Hoy hablaremos de algunas enemistades entre escritores y también de este proyecto de la capital, la maqueta de la capital. El escritor Eusebio Rubalcaba decía que la mejor manera de arreglar las diferencias intelectuales, personales o de cualquier tipo es en persona. De preferencia en una cantina si quieren ustedes, incluso se puede llegar hasta los golpes, dice Rubalcaba, pero jamás arregle usted sus asuntos a través de las redes sociales. Les recuerdo como todas las semanas que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era probablemente la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Permítanme ustedes modificar el formato esta vez de La Otra Aventura para hacer una entrada, un paréntesis y decirles que finalmente me he acercado al antiguo Teatro de las Vizcaínas para ver el Centro Interactivo Futura Ciudad de México. Se trata de una maqueta de la Ciudad de México de 13 por 18 metros. Por lo que he leído y ahora veo, es una realización espectacular. En ella puede verse el crecimiento de la ciudad desde la fundación de la Gran Tenochtitlan hasta la actualidad, ni más ni menos. Si no me equivoco, debe ser una de las obras más completas y vivas de la memoria de la ciudad realizada en los últimos años. Pero no crea usted que las peleas se quedan así nada más, es decir, sin declaraciones contundentes. Escuche usted lo que algunos escritores han dicho de sus colegas. Ulises, de James Joyce, es el trabajo de un despistado preparatoriano rascándose los barros. Virginia Woolf. Pablo Neruda. Escribe poesía fácil, bobalicona, al alcance de cualquier plumífero. Es la poesía especial para todas las tontas de América. Vicente Huidobro. Cada vez que leo Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, me entran ganas de desenterrarla y golpearle el cráneo con su propia tibia. Mark Twain. Roberto Arlt. Era un malévolo desagradable extraordinariamente inculto. Jorge Luis Borges. Cortázar fue una iniciación para todos los argentinos, pero si uno vuelve a leer sus textos en la madurez, se le ponen los pelos de punta, porque se da cuenta de que no era un escritor muy bueno. Yo lo admiraba, pero ahora me parece malo. César Aria. Isabel Allende. Me parece una mala escritora simple y llanamente. Ni siquiera creo que sea escritora. Es una escribidora. Roberto Bolaño. Bolaño hablaba mal de todo el mundo. Era una persona extraordinariamente conflictiva que nunca dijo nada bueno de nadie. Es un buen escritor que desgraciadamente murió, pero eso no lo hace mejor persona. Isabel Allende. Carlos Fuentes se expresaba en un inglés perfecto y parecía ser un hombre que no tuviera ningún tipo de dudas, ni siquiera metafísicas. Era para mí lo más remoto a lo que podía compararse un verdadero escritor. Reinaldo Arenas. ¿Qué le parecen estas declaraciones? A mí al menos me dieron ganas de releer algunas obras o autores que aquí se mencionan, a ver si encuentro la raíz de la crítica. Y mejor ni le cuento lo que a veces se escucha en las cantinas. Como dijo el clásico, volvamos a la realidad, hablemos de dragones. La amistad entre Charles Dickens y Hans Christian Andersen inició por admiración mutua. Luego de que Dickens le regalara varios ejemplares de sus obras autografiadas a Andersen, estos iniciaron una amistad por correspondencia.
10 años después, en el verano de 1857, Andersen aceptó la invitación de su colega para quedarse en su casa durante 2 semanas. Un invitado a casa siempre es una bendición, pero puede convertirse en una maldición de un momento a otro. Usted recordará el popular dicho que dice: el muerto y el arrimado a los 3 días apesta. Andersen, a pesar de haberle asegurado a Dickens que no le daría problemas, hizo caso omiso de las señales de su anfitrión, quien trataba de decirle que se estaba excediendo. Tal parece que Andersen era un gorrón profesional y se quedó durante 5 semanas con la familia Dickens. Todos estaban fastidiados a tal grado que una de las hijas de Dickens le apodó el huesudo aburrido. Al final Dickens no tuvo más remedio que echarlo de su casa sin miramientos. Mire usted, una de las amistades más intensas es sin duda la que existió entre Herman Melville y Nathaniel Hawthorne, 2 de los escritores estadounidenses más importantes del siglo XIX. Ambos escritores se conocieron en una excursión en las montañas de Lennox. Una tormenta los atrapó y se refugiaron en una cueva donde bebieron champán y leyeron poesía. Hawthorne, 15 años más grande que Melville, invitó a este último a pasar unos días en su casa. Hawthorne acababa de publicar La letra escarlata y disfrutaba el éxito obtenido. En cambio, Melville estaba escribiendo Moby Dick. De entre las tantas charlas que tuvieron, Hawthorne empujó a Melville a ir más lejos con la novela que trabajaba, pues consideró que no se trataba solo de una historia de mar, con una enorme ballena como gran protagonista, sino más bien de una búsqueda metafísica del hombre frente a la naturaleza. Melville buscaba desesperadamente la admiración de su amigo, su amistad era intensa y hablaba todo el tiempo. Por el contrario, Hawthorne era mucho más reservado. No se sabe bien a bien por qué se distanciaron, pero luego de años de amistad, prácticamente Hawthorne huyó de Melville y dejó de buscarlo y frecuentarlo. Melville confesaría que la elogiada dedicatoria, cuando al fin publicó Moby Dick a Hawthorne, ocultaba la intención de aplastarlo con su genio y de vengarse de la incomprensión que su admirado amigo y escritor había y habría mostrado por sus obras anteriores. Escuche usted esta historia. A los 25 años, Victor Hugo, el escritor francés desde luego, se había procurado una reputación sólida de poeta romántico. Esa fama se la debía a Sainte-Beuve, quien publicó en Le Globe un largo ensayo sobre odas y baladas, el libro de Victor Hugo. Así se hicieron amigos, el poeta más descomunal de toda Francia y el crítico más ambicioso de París. Hugo llevaba 5 años de casado y había instalado su vida en la felicidad de Adèle y sus 5 hijos. Pero había otro prestigio que Victor Hugo se había agenciado y que lo seguiría con su cauda de pasiones resueltas en los amores prohibidos de las alcobas de cortesanas, actrices y modistas que habitaban su vida con el escándalo del secreto y los juramentos incumplidos. Había más secretos en la casa de los Hugo. Por las noches, el poeta descansaba después de inventar algunos de los más de 250,000 versos que puso en extensos poemas. La señora Hugo se escapaba a los bosques de Roche para encontrarse con el amor de su vida, Sainte-Beuve. Así perdió Victor Hugo a Adèle y así la ganó Sainte-Beuve. En 1831 escribió Hojas de otoño. Los poemas son mucho mejores si se leen bajo la sombra de ese episodio de amor desdichado. Por su parte, Sainte-Beuve escribió en 1839 la novela Volupté, un mosaico de la psicología moral de aquel tiempo y una trama en clave de sus amores con Adèle. 2 años antes, en 1837, Sainte-Beuve supo que no se hacen huesos viejos en la provincia de los amores robados y terminó para siempre con Adèle. Ahora escuchen ustedes esta otra historia de enemistad. Sartre y Camus se conocieron en 1943. Sartre ya era un reconocido escritor, filósofo y activista político. Camus ya había publicado El extranjero y El mito de Sísifo. La guerra había terminado y la Guerra Fría se iniciaba. La ideología los separó. Sartre pensaba que justificaba la violencia revolucionaria y sostenía esa postura. Camus no. Las diferencias filosóficas se convirtieron en diferencias políticas. En 1952 se enfrentaron definitivamente y nunca más volvieron a acercarse. Una pregunta regía ese distanciamiento. ¿La moral es independiente del desarrollo social
e individual o no. Sartre estaba convencido de que a pesar de todo, el estalinismo era superior al capitalismo. Camus, en cambio, consideraba que el socialismo realmente existente era tan condenable como el capitalismo. Algunas lecturas de esa amistad enemiga, El extranjero y El hombre rebelde de Camus, La náusea, las palabras, las moscas de Sartre. Ahora, escuchen esto, seguramente ustedes lo recordarán. Durante los años 70 en México, Octavio Paz y Carlos Monsiváis fueron los protagonistas de una larga polémica que en el fondo también era política. Si tuviéramos que decirlo en unas cuantas palabras y simplificarlo, se diría así. Monsiváis ya era un hombre de izquierda, un crítico de las dictaduras latinoamericanas y de los abusos del poder del Estado norteamericano y un convencido de que la lucha contra la desigualdad era fundamental, incluso en la cultura. Octavio Paz supo ver muy temprano los horrores del socialismo, denunció el estalinismo, el gulag, la censura, la ausencia de libertad de los regímenes comunistas. En esto, Paz no solo no se equivocó, sino que fue una voz pionera y a veces solitaria en el concierto de la izquierda mexicana. Las diferencias políticas se trasladaron a las culturales y literarias, se convirtieron simplemente en diferencias irreconciliables. Esta es otra historia de enemistad literaria. Como todas las semanas, usted encontrará aquí en este espacio un escenario por el que pasan como ráfagas la felicidad y la desdicha de escribir. Gajes del oficio, aforismos, frases, máximas. Solo temo a mis enemigos cuando empiezan a tener razón. Jacinto Benavente. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Agradecemos desde luego al antiguo Teatro de Vizcaínas y al proyecto Futura Ciudad de México haber recibido a la producción de la otra aventura aquí, en la maqueta de la capital de la Ciudad de México. Soy Rafael Pérez Gay y los espero la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo, eso es un libro.